Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Huevo Palomino. Yo soy docente del Colegio de Alto Rendimiento de Ica, profesor de Comunicación y Literatura. Y en esta ocasión vamos a continuar con este proyecto literario audiovisual, ¿no? Que todavía no tiene un nombre ya de manera progresiva. El destino, los invitados me ayudarán a idear cuál debería ser el nombre ideal. Y en esta ocasión nos acompaña el señor Ramón Rojas, que es muy conocido por todos nosotros, sobre todo como referente de la literatura iqueña. Hay muchas terminologías con las cuales la gente lo conoce: bibliófilo, historiador, bibliotecólogo. ¿Cómo está, señor Ramón Rojas? Bienvenido. O sea que tantas cosas me conocen que al final no soy nada. Pero así es O la un poco realidad. de todo, tal Un vez. poco de todo. Soy autodidacta. Me inicié hace tantos años, tenía pues 7, 8 años, cuando tenía una tía soltera, muy religiosa, y le vinieron a vender suscripciones de la revista Avanzada. La revista Avanzada era una revista peruana organizada, dirigida y producida por la CEP, la Comisión Episcopal Peruana, que la dirigía en ese tiempo el padre Ricardo Durán, que después fue obispo de Callao, y recibía una revista avanzada muy conocida, donde los personajes eran 3 niños: Coco, Vicuñín y Chacachito. Coco representaba a la costa, Vicuñín a la sierra y Chacachito a la montaña o selva. Montaña se le decimos en Una de las tiempo. primeras historietas, creo, del diario El Comercio. El diario Comercio ha tenido muchas historietas que eran adicionadas a las páginas culturales, pero fue una revista en sí. Yo tengo ahí ejemplares, tenía la colección completa, pero se la llevó la inundación del año 1963. Un 8 de marzo del año 1963 hubo una inundación en Ica que arrasó con todo. Yo vivía con mis padres en la calle Paita, tenía en ese tiempo 14 años y tenía colecciones de revistas. Todo eso lo perdí. Pero de ahí se inicia la afición por los libros, por los libros. Y comencé a coleccionar. Antes había lo que se llamaban chistes, o sea, revistas como Leyenda de América, Aventura de la Vida Real, Vidas Ejemplares, Vidas Ilustres, Epopeyas, Mitología. Eran revistas que eran editadas en México o en Colombia. Esas llegaban ahí y se difundían a través del público en ese tiempo, ¿no? Inclusive en esas épocas, en la Plaza Barranca habían personas que alquilaban revistas. No sé si, bueno, tú eres joven, ¿no? Por 20 centavos alquilabas una revista, la leías, había bancas y había muchos lectores. Pero eso ha sido prácticamente una etapa ya de mi juventud, que en pocos años lo he vivido, lo alquilábamos en mis tiempos, creo, por ciertos intis, ¿no? Las revistas, y luego las Claro, devolvían. claro. Los últimos fueron los que estuvieron ubicados ahí en el mercado Modelo. A un costado se ponía un señor y alquilaba revistas. Fue el último que vi, pero yo te hablo de mi temporada de joven, cuando tenía pues 12, 13 años, que era pues un boom. Habían pues unos 6 personas alquilando revistas ahí en la Plaza Barranca. El último de ellos fue Rocha, muy conocido Rocha, fue el último que alquiló revistas. Había afición por la lectura, ¿no? La gente era interesada por la lectura. De ahí despierta el esto de coleccionar libros, y más a esto que yo desde pequeño compraba libros, ¿no? Y el mejor ejemplo me lo da mi padre, ¿no? En una ocasión había una persona que era como decirte, un guardián ahí en el mercado Modelo, en el mercado antiguo, el mercado que era el señor de Lurin. Mi padre tenía teníamos 2 tiendas ahí de tela, de mercadería. Y siempre a partir de las 7 de la noche venían amigos, amistades a hacer tertulia. Y este guardián, que era un ser bajito, un hombre yunga, cholado, que cargaba, era estibador, todo, tenía una cultura enorme, conversaba, dialogaba de tú a tú con cualquiera, y tenía mucho conocimiento. Y yo lo miraba y decía,
quisiera ser como este hombre, ¿no? ¿Cómo conoce tanto? Y pues yo me sorprendía, pues el nivel que tenía. Un simple cargador, un simple guardián, tú ves ahora pues qué nivel puede tener, sin despreciar a nadie. Pero eran otras épocas. Este señor compraba diarios todos los días, tenía libros y leía y podía dialogar con cualquier persona. Entonces decía, quisiera ser con él. Este personaje viaja a otra parte, lo contratan como guardián para el norte y viene un día con una bolsa de libros, un costal de libros. Esos costales de harina, ¿recuerdas? Ahí se cargaba. Hasta ahora algunos para la campiña y para la serranía lo utilizan, ¿recuerdas? Uno cuelga su costal. Vino con un costal y le dice, don Ignacio, me voy, mi padre se llama Ignacio Rojas, se llamaba Ignacio Rojas. Don Ignacio, ¿no le interesa estos libros? Y me miró yo, no tenía pues ese tiempo, capaz 9 o 10 años. ¿Lo quiere Ramón? Sí, yo digo, fueron mis 40 primeros libros. Ahí comenzó mi interés ya por comprar libros masivamente. Te estoy diciendo, pues yo tengo 76 años, te estoy diciendo pues a los años. Mire, definitivamente creo que usted tenía un privilegio de tener un entorno lector, ¿no? Que lo motive. Claro, en cierta medida uno puede tomarlo como que esos vínculos lectores de la familia definitivamente han influenciado sobre usted. Y yo recuerdo la primera vez que lo visité, tal vez usted no lo recuerda, cuando vivía por el mercado Arenales, la primera vez que usted acudía usted para Pasaje estar Díaz. en el Pasaje Díaz, ¿no? Sí. Fui por el libro de leyendas y tradiciones iqueñas y fue la primera vez que vi la biblioteca, ¿no? Y realmente me impresioné, ¿no? Estaba atiborrado de libros, ¿no? De verdad que era un lugar que ameritaba, se respiraba historia y literatura, y creo que eso también fue un poco la motivación, ¿no? Para consolidar mis estudios del área, ¿no? De la especialidad. Y desde ese momento hasta la actualidad, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución de su biblioteca, de compilación de libros? ¿Qué tanto ha podido usted aumentar en la lectura, en la colección, que ahora veo que es en mayor medida y de diversas características? La colección está en dos ambientes, está acá y está en el otro lado, ¿no? Aquí están los libros que uso habitualmente, están los libros dedicados a Ica. Aquí, por ejemplo, está Nazca, están de 2 columnas, si no entran. Aquí está Chincha, está Pisco, ahí está todo Ica, todas estas columnas son de Ica, las que tú ves son de Ica, todos relacionados a Ica, revistas, libros, periódicos, recortes de periódicos dedicados, digamos, a historiadores y a literatos iqueños, ¿no? Tengo casi 700 estampas de don Víctor Pacheco Cabezudo, que ha sido pues, una eminencia, un personaje que rescató las viejas costumbres, las tradiciones, leyendas, los personajes, las procesiones, las casonas de la Ica, que ya no está. Tengo ese privilegio que lo compré, y ¿sabes cómo lo compré, Martín? Un día, siempre yo recorro, pues, yo no dispongo de plata, yo no tengo dinero, eso lo conocen ustedes muy bien. Pero este es mi tesoro, ¿no? Mis libros, mis guacos, mis discos, más de 4.000 long play, ese es mi mundo. Y mira, yo siempre recorro la llamada Cachina, pero antes pues la primera Cachina estuvo ubicada ahí en la calle Piura, junto a la calle Barranca, no se ponían los triciculeros. Voy todos los días, iba ahí, y de repente veo un triciculero como a las 3 de la tarde que venía con un montón de papeles y libros. Entonces veo una bolsa y necesita las estampas de Pacheco. Le digo, ¿cuánto quieres por esto? Profe, deme 20 soles. Te doy 10. Ya, profe, por 10 soles compré una cantidad de, ¿cómo se llama? Copias de las estampas de don Víctor Pacheco Cabezudo. Definitivamente, bueno, ha tenido también esa suerte que usted se ha ido forjando en el camino a partir de encontrar, ¿no? Con esos espacios para poder encontrar pues esas obras literarias, esas reliquias, ¿no? Que prácticamente creo que nadie lo tiene en Ica, se podría decir. Ahorita no, quien tenía era Víctor Pacheco Villar, muchacho que yo lo conozco, es abogado, un magnífico abogado, hijo de mi amigo que vivíamos en San Vicente de Paúl,
Su padre era un año mayor que yo, ha fallecido hace algunos años, pero fuimos muy cercanos, estudiamos la primaria. Él estudió la primaria porque después pasó a San Luis, yo seguí en San Vicente. Y nos volvemos a reencontrar ahora unos 20 años atrás. Y porque Víctor me invita a su santo y de repente me encuentro con su papá y nos reconocimos, pues, y de ahí arranca pues una amistad, ¿no? Por eso él conservaba la biblioteca de don Víctor Pacheco Cabezudo, que desgraciadamente fue robada, ¿no? Entraron y han robado. Lo poco que pudo rescatar lo tenía Víctor Pacheco Villar, su nieto de don Víctor Pacheco y hijo de mi amigo, ¿no? Él ha conservado, ha comprado primeras ediciones de diversos libros. De Valdelomar, por ejemplo, tenía la primera edición de Pedro Carmelo del año 1918 y la Mariscala, que es una pequeña novela de Valdelomar del año 1917. Los tenía él, los tenía. Eso con José Carlos Mariatti, creo que hay una aproximación. Claro, no, él es la creada con el cojito genial, le decía, Valdelomar le decía cojito genial a Mariatti. Esa fue una teatral, la Mariscala teatral, pero la Mariscala que te digo es una pequeña trabajo histórico, novela histórica, solo de Valdelomar. El otro es a la Limón, lo hizo, pero un drama teatral. Y eso lo tenía él, ¿no? Cuando usted se tenía, quiere decir que ya no lo Se le tiene. quemó, En el incendio, el creo. incendio se le quemó. Lamentablemente ahí se perdieron muchas cosas muy importantes. Yo lo conservo, ¿no? Claro, yo no he tenido la economía que tenía Víctor para poder adquirir a través de internet, se ven ofertas, ¿no? Yo no lo hago así, no lo hago con lo que puedo encontrar. O tengo tan buena suerte que me han regalado bibliotecas, ¿no? La última biblioteca me la regaló Alberto Giralta, hijo de Alberto Giralta Ibarra. Saqué de lo que me ofreció 6 costales llenos, 8 bolsas esas de rafia llenas y 4 cajas de libros. Señor Ramón, de aquí podría surgir tal vez una reflexión de qué se debe hacer para preservar este material histórico, literario, artístico de la ciudad de Ica. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Quiénes deberían encargarse de esa labor? Porque finalmente es un patrimonio, ¿no?, que todas las generaciones deberían conocerlo. El caso de que a los gobiernos no les interesa la cultura. Ya es cansado decirte, porque todo lo que dicen no les interesa la cultura, jamás les interesa la cultura. Porque el hombre culto va a crear conciencia crítica, conciencia social y lo va a refutar. Va a saber a quién elegir. No esta serie sinvergüenza que ahorita están en el Congreso. O presidentes como lo que hemos tenido. Un pueblo culto no lo puedes engañar. Una de las formas para poder cambiar aquí en Perú es invertir en educación y cultura. Fundamental. Educación y cultura son las dos llaves que podrían sacarnos de este marasmo. Todas las sociedades que tú ves desarrolladas han invertido en educación y cultura. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo crece el amor? ¿Cómo por los libros? ¿Cómo por algunas otras actividades culturales o artísticas? ¿Cómo nace? Hay que formarlas, hay que poder orientarlas. Ahora con todo este mecanismo de internet, del aparato, tú sabes que ya los muchachos no leen, pero ¿cómo podemos poderles inocular ese bichito de la lectura? Dicen y da resultados. Leerle a los niños, aunque sea un cuarto de hora, a esas criaturitas que están de 2 o 3 años, aunque sea el padre al final de la noche, al final cuando van a dormir. Por ejemplo, mi nieta le pide a su padre, léeme cuentos, y su padre le lee, mi hija y su padre le leen cuentos. Y está ya, pues, ya le he regalado una cantidad de libros de cuentos. He tenido, por ejemplo, cuentos maravillosos, con dibujos de primera que las conseguí en una ocasión. Y se los he dado y está comenzando a leer, ya formó, tiene su pequeño estante y ella va colocando, tiene 3 años, viene acá, me desarma todo, comienza a leer
no sabe leer todavía. Pero ya, como dice, está yendo con las imágenes, está descifrando. Pero creo que aquí surge, ¿no?, una especie de recomendación, ¿no?, para los padres, ¿no?, que siempre hay esa preocupación, ¿por qué el hijo no lee? Pero definitivamente si el entorno no es lector, no hay una aproximación a los libros, al menos para respirarlos, sentirlos, no se va a dar ese objetivo, ¿no? Entonces creo que usted ya está dando fe, ¿no?, de que prácticamente este entorno, este espacio ya para la familia de por sí va a llegar a alguna aproximación. Aquí viene, por ejemplo, mi hijo que ya escribe, ¿no?, ya tiene para publicar un libro, él es de la selva, tiene 33 relatos, cuentos, crónicas relacionados al sitio en que está, y son interesantes. Él viene aquí cuando vive en otra parte, pero viene acá a hacer sus cosas, se siente en esto y lo inspira, dice que lo inspira, y es verdad, a mí me inspira este mundo, ¿no? Puedo estar, a veces no salgo por semanas, paro aquí metido en este lugar, en mi mundo, ¿no? Y tengo tantas cosas que hacer, por ejemplo, tengo una serie de archivos de todo tipo, ¿no? Recortes periódicos lo estoy tratando de empastar, porque es un testimonio. Revistas, pues tú sabes que yo he coleccionado revistas carecas, Oiga, he coleccionado, por ejemplo, Marca, Momento, Quehacer, Debate, IDL, las tengo coleccionadas y muchas de ellas las he empastado. La revista de Fibra las empasto, ¿no? Desde el número 1, ¿no?, hasta ahora los tengo empastaditas, ¿no? Aquí ya están unos cuantas que cada 20 números las empasto. ¿Por qué? Es como decirle, es dejar, digamos, un tesoro para que puedan ver las generaciones que nos dejan, puedan poder observar, por ejemplo, algún hecho importante en la política, en la cultura que haya ocurrido determinados años, porque internet hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Tienes que conocer para poder distinguir si está en error o no. En cambio, en su naturaleza viva, en su objetiva, en periódico, revista o libro objetivo, concreto, está ahí, ¿no? No lo va a cambiar. Y justamente al respecto a esa preocupación que usted demuestra por conservar, intentar adquirirlo, sobre todo los libros y revistas de ICA, para usted, ¿cuál es el concepto de identidad? Porque hablamos bastante nosotros de que esta preocupación, ¿no?, nos nace de alguna manera por esa responsabilidad que uno siente con la región, el lugar que lo ha acogido, y de ahí se desprende, lo decía el profesor Pepe Vázquez, el amor a ICA, que finalmente es la identidad. ¿Usted cómo ve la identidad en ICA durante este proceso que usted ha estado compilando todos estos libros de revista? En una ocasión le hacen una entrevista periodística, que también esa respuesta que la dio Pablo Macera está en un pequeño libro que lo publicó la editorial Mosca Azul. Le dijeron si existía identidad, si la identidad del peruano, ¿no? Y dijo Pablo Macera, reconocidísimo historiador, nacido en Huacho el año 1932, muerto hace algunos años, un extraordinario historiador, al margen de que en sus últimos años de vida fue congresista fujimorista, ¿no? Bueno, son sus problemas, pero la obra que dejó seriamente corresponde a una obra de primer aliento, ¿no? Cosas absolutamente certeras. Él lo entrevistaron en una ocasión y manifestó si teníamos identidad, y le dijo de que no teníamos identidad porque no teníamos ni amor propio. El amor propio, el amor de uno mismo, es la base de toda identidad. No tenemos identidad, manifestó. Y lo sugirió por qué razón, no teníamos identidad. ¿Tú crees que los iqueños tenemos identidad? Un interrogante que posiblemente, tal vez lo haya, pero digamos, no de una manera efervescente o ha disminuido. Es que la identidad tiene que tener unidad de criterios, unidad de pensamiento. Pueden ser diversos, pero que confluyan en un solo objetivo. No lo tenemos. Lamentablemente, tú sabes, algunos iqueños piensan que ser iqueño es vestirse de blanco en la vendimia, que bailar la pizza de la uva,
que la jugada de gallos, que los caballos de paso. Es inteligente, no pues, no. Será de un sector, ¿no? Que se cree pues hacendado, se cree terrateniente, o se cree poderoso, no pues. La identidad del iqueño se va a ver de quizás aquí unos 50 años si se trabaja bien. Tú ves cómo las migraciones que están ocurriendo, todo ese grupo que se ha formado ahí en la Pampa de Villacurí, esa zona llamada, ¿cómo se llama? Barrio Chino, toda esa expansión urbana que hay, es otra población. Nosotros hemos estado trabajando ¿cómo se llama? Un trabajo monográfico sobre la zona de Guadalupe y nos hemos espantado cómo ha crecido. Es otra Ica, es otra Ica. Pero también llegaría ya a ser Ica. Pero precisamente ellos vienen con sus tradiciones, con su costumbre, con su manera de ser, de pensar, con su religiosidad, vienen con todo eso. Eso tiene que fundirse en una sola marmita, tiene que salir, por ejemplo, un nuevo iqueño, ¿no? Que no les gustará pues a los pituquitos, hacendaditos, que se ponen sombrero de paja, ¿no? He visto, digamos, al alcalde también vestido de blanquito y con su... Entonces podríamos decir que hay identidad iqueña, pero de generación en generación va... Tiene que cambiar, es que somos una unidad, aquí somos diversas, tú sabes cuántas lenguas se hablan en el Perú. ¿Sabes? Por ejemplo, sí existen nacionalidades, por ejemplo, Arequipa tiene su identidad, los huancaínos tienen su identidad, muy definida, ¿no? Muy definida, pues muy definida. Puneños tienen su identidad. Tú polemizas con respecto a la identidad con puneño. Tú conociste a Javier Flores Ucapú, Sí, por supuesto. Nieto Aymara. Una entidad, un magnífico gestor cultural, un magnífico, quizás el más importante gestor cultural que yo he conocido, y conocido bastante, que hasta ahora ha quedado sus huellas. Creó, por ejemplo, logró crear que el Ministerio de Educación presentó 5 propuestas, 3 le aprobaron, con presupuesto propio. Una de ellas era, por ejemplo, enseñar que hubiera, digamos, la educación política. No la educación política, habían unos libros y tal. No. La educación política para que los estudiantes supieran cómo podían, digamos, orientarse políticamente. Lo logró con presupuesto. Vinieron, inclusive hubo un primer encuentro que se realizó en Parcona, gestionado y financiado por el Ministerio de Educación. Vino Antonio Zapata, recuerda, Martín Guerra, ¿recuerdas? Claro. Ya. Lo hizo, porque mucha gente manifiesta que la política no pues, la política es uno de los instrumentos fundamentales del desarrollo de los pueblos, ¿no? Una buena política. Y eso se dejó de lado, ¿por qué? Porque desgraciadamente aquí no le dieron trabajo y tuvo que ir a su sitio, está haciendo labor por allá, hemos perdido un buen gestor cultural, un buen dirigente que pudo hacer mucho por Ica. Sí, es cierto. Personalmente, bueno, conocimos a Javier, que seguramente va a ver esta entrevista y, bueno, uno puede ser amigo, compañero, pero queda claro, digamos, sus ideas muy claras que tiene respecto a lo que es identidad y su trabajo también que se reconoce, claro, ¿no? Claro, y él tiene su identidad propia, pues no es su identidad de su pueblo, y ellos son firmes en esto, ¿no? Ellos son firmes en eso. Aquí todo esto tiene que cambiar. El nuevo Comodoro Iqueño va a ser absolutamente diferente, va a tener de todo, ¿no? De todo va a haber, pero se va a formar algo sólido, algo consolidado. Influencia, por ejemplo, selvática. Tú ves en la expansión allá del barrio chino, hay bastante gente que ha venido del oriente, ¿no? Mucha gente de la selva, ¿no? Hay bastantes comunidades enteras en la selva. Creo que eso también me invita a la reflexión de que va a implicar ahora que todos los agentes educativos empiecen a integrar, ¿no? Estas nuevas comunidades, ¿no? Para que la nueva generación iqueña pues, pueda comprender, ¿no? Cómo va evolucionando este proceso de integración entre culturas, ¿no? Hay que tener apertura, como que no segmentar, ¿no? Y finalmente no va a haber una respuesta tangible de qué es ser iqueño, porque ser iqueño es parte de todo finalmente, ¿no? Claro, mira, mis padres son andinos, ¿no? Mi madre
Huaycahuachi, Santana en Huaycahuachi, Ayacucho. Mi padre es de la zona de Santa Rosa de Pacomarca, Castillo Rey. Y yo tuve el privilegio de nacer acá, siempre digo el privilegio porque me siento privilegiado de haber nacido en Ica, una ciudad bendita para mí, a pesar de sus autoridades, a pesar de todo, es una ciudad bendita, ¿no? Yo he nacido en un momento cuando Ica era pequeñita, era del Hospital Socorro hasta la zona de Luren, ¿no? La primera urbanización que fue la urbanización de Luren, que fue hecha por la familia, me he olvidado el nombre, que fue la primera inmobiliaria que se funda no recuerdo el nombre de ellos, pero la primera, era todo. No había San Joaquín Viejo, no había San Joaquín, no había unidad vecinal, no había ni cómo se llama las zonas residenciales que hay ahorita, fueran chacras. Comienza a poder crecer Ica a partir del año 1963 en forma masiva, pero el año 1950 muchos inmigrantes vinieron por las sequías y las cabezadas vinieron porque hubo sequías y en la sierra sí sequía la muerte, ¿no? El ganado se muere, comienzan a vender como sea su ganado porque si no se les muere, no tienen pasto para él, no hay hecho. Entonces comenzaron a llegar, mucha gente comenzaron a llegar y también había el llamado boom del algodón, consecuencia de la guerra de Corea, que muchos de los campos de Norteamérica no producían el algodón necesario y las fábricas, usinas, esos lugares necesitaban el algodón, un algodón pues, riquísimo, ¿no? Y tal, pues, de primera calidad, y había bastante demanda. Comenzaron para trabajar en la paña, ¿no? en la cosecha del algodón, cantidades, y comenzaron a ver que había colegios, habían hospitales donde poderse, digamos, tratar, en sus lugares de origen no existían, ya se comenzaron a quedar y comenzaron a poblar la zona de Acomayo, Callejón de Valle, el pasaje de la Chingina. Comenzaron las primeras, en los extramuros de la ciudad, a crecer con los migrantes, la gente que venía, por ejemplo, de las cabezadas, de las herramientas. Mire, definitivamente todo lo que usted da testimonio, ¿no? Nos hace una imagen, ¿no? De qué tanto ha cambiado Ica a través de las décadas, ¿no? Y que definitivamente si no hubiese testimonios como el de usted, ¿no? O tal vez obras, cuadros, fotografías, ¿no? Prácticamente eso se viene perdiendo. Y justo creo que ahora, a partir de lo que nos ha explicado, hemos conocido un poco más quién es Ramón Rojas, ¿no? La importancia que tiene, que seguramente va a tener para todos los iqueños. Y quería pasar justo al personaje a partir del cual yo llegué, creo, a aproximar más su biblioteca, que es Juan Donaire Bizarreta, ¿no? ¿Qué es para usted? ¿Qué significa Juan Donaire Bizarreta para usted? ¿Qué debería significar para los iqueños? Lo mismo lo que podría significar para los peruanos y para los iqueños, sin especial para Lomar. Para nosotros los iqueños, Juan Donaire Bizarreta representa, por ejemplo, ese mundo que desconocimos y que nos los canta y nos lo dibuja y nos los escribe a través de la primera edición que publica el año 1941. Mira, esta es la primera edición de Juan Donaire Bizarreta, 1941. Y la carátula la efectúa Luis Peña y Peña, otro personaje guadalupano nacido en el año 1910, igual que Juan Donaire, el mismo año nacieron en Guadalupe. Y Luis Peña y Peña fue uno de los grandes personajes, autor de numerosos monumentos que se encuentran diseminados por todo el Perú. Y aquí, por ejemplo, tú ves el monumento de Renán Elías Olivera, que está en el óvalo del estadio. Renán Elías Olivera, uno de los héroes de la guerra del 41, y le hizo, ¿cómo se llama? Luis Peña y Peña, el monumento que ves. Bueno, cuando hablamos de Campiña Iqueña, me he podido percatar a través de su lectura, ¿no? Él destaca ya, ¿no? Aspectos folclóricos,
y ahondo un poco más en lo que son tradiciones, bailes, cuestiones del campo, Claro, ¿no? claro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, la Ica que él conoce y que que describe es la Ica, por ejemplo, del 20 y del 30, la Ica agrícola, la Ica rural, la Ica que conservaba todavía las costumbres. Tú ves, por ejemplo, ahí hay un trabajo de los cantores, que es uno de los mejores trabajos que ha realizado, ¿no? Los cantores, en donde ves una serie de canciones, de décimas, que ejercían en aquel tiempo, ¿no? Y que correspondían y tomaban esas canciones que tomaban hecho la vida cotidiana y también de personajes de ese tiempo, ¿no? Ahí tú ves, conoces a través de ese trabajo toda la historia de aquel momento y de los lugares rurales. Sí, me percato que él incide bastante en lo que es el trabajo del campo, respecto a cómo es la poda, Claro, la elaboración del pisco, ¿no? Pero lo hace de una manera un poco musical, con las décimas propias de ese contexto. pero el trabajo, por ejemplo, que realizaban el trabajador agrícola, el peón, como le llaman, sencillamente era así, ¿no? Con canciones, con cantos. Y en el antiguo Perú también era así. Una manera de poder disipar, por ejemplo, el esfuerzo, el trabajo, el agotamiento, era a través del canto, a través de las canciones, a través de esa cuestión rítmica que lo ayudaba a poder soportar el trabajo rudo que era. Pues, ¿no? Y, por ejemplo, la pizza siempre se realizaban por lo general en la noche. Esos son los testimonios que he recibido, ¿no? Y eran canciones décimas que lo animaban, ¿no? Y había ciertos hechos muy peculiares que se conocen a través de Juan Donaire, que es pues uno de los mejores, ¿cómo decir?, trabajos realizados por él, ¿no? O testimonios, porque él los conoció, él los vivió. Sí, él comenta en algunas partes del libro, porque él incluye como parte de su testimonio y luego recae en lo que es estrictamente en el relato, ¿no? de la tradición o de la costumbre, como que eso fue contado también por otra persona. Claro. Mire, la primera como decirte, en Campillo-Iqueña, el primer trabajo de Campillo-Iqueña habla acerca de la llegada de Fray Ramón. Y él dice de que se lo contó su abuelita María Siguas, que vivió 115 años, 115, y que ella conoció a Fray Ramón. Y da los testimonios y se entiende los testimonios, era la época, ¿no? Ese libro se hace en el año 1941, en la primera edición. Don Juan Donaire termina la secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga en 1932. Y él dice que cuando estaba muchacho, su abuelita le contó, saca la cuenta y pues sí conoció, porque Fray Ramón llega a Guadalupe llega ahí el año 1835. 1835 corresponde, estaba de 14 o 15 años, esa ancianita que murió a los 115 años, abuelita de don Juan Donaire, llamada María Siguas, corresponde. Ella le cuenta cómo vio a Fray Ramón, cómo trazó las calles y les recomendó que vivieran en ese lugar, que se organizaran, porque antes de la llegada de él, habían muchos, ¿cómo decirte?, pequeños propietarios que vivían diseminados, y él los concentró en un solo lugar. Hablan también que fajó el cerro como el Cerro Prieto, el Llanaorco o Cerro Moreno, como lo llaman los visitantes extranjeros. Ves tú la cuestión de Pozo Santo, mira, muchos testimonios. Y solo tuvo 4 años en Ica, solo 4 años residió en Ica, desde el 2 de abril del año 1835 hasta el 23 de julio del año 1839 que murió, solo 4 años, y hasta ahora lo recordamos. Y mira lo que hizo. Él hizo el antiguo templo de Guadalupe, el antiguo templo de Carmen, el antiguo templo de los Molinos, el antiguo templo de Cachiche. Él lo realizó. Mire, justo sobre Y Jesús María. la iglesia que Claro, está... ya ahora esa fue hecha en el año 60, pero yo he conocido la antigua, ¿cómo se llama? Iglesia. Se llamaba, bueno, un lugar
bueno, no recuerdo el nombre que tenía, ¿no? Y es cierto que está enterrado Fray Ramón en la iglesia Sí, Jesús sí, María. sí, sí, sí. Sí, sí, él está enterrado ahí, pues. Mire, porque justamente ya trayendo a colación a Fray Ramón Rojas, que prácticamente es el protagonista de diversas leyendas y tradiciones, y tanto en Capilla Iqueña también. Seguramente quienes han leído la obra profundizan, lo conocen, pero no se ve ese fervor religioso en torno a Fray Ramón Rojas. No sé si usted también lo ve así. Sí, sí, sí. ¿No? Tenemos al Señor de Lourdes, la Virgen de Yauca, pero o me estoy equivocando tal vez. Considero que viendo la participación de Fray Ramón en la construcción de la iglesia, de la organización también, ¿no?, de algunos distritos, porque él ha tenido una actividad como que política, religiosa. ¿Qué ha ocurrido con Fray Ramón que no se le ha valorado, tal vez en la medida que considero que se le debe valorar? Mira, tiene mucha competencia, disculpa la expresión, ¿no? Tiene mucha competencia. Aquí pues tenemos la Virgen de Yauca, 1701, el Señor de Lourdes, 1570. Son tradiciones que ya han pegado, ¿no? Él fue un sacerdote, un franciscano, cuando los franciscanos utilizaban, digamos, un hábito plomo, y era un jergón, especie de un costal, una tela bastante rústica, de color ploma. Después ya cambian los franciscanos, ¿no? Mira, este sacerdote se le recuerda hasta ahora, y se le recuerda por muchas cosas maravillosas que hizo. Yo tengo, por ejemplo, un pequeño folleto que salió a los 4 o 5 días que muere Fray Ramón, y no lo enterraron de inmediato, no lo enterraron, lo pudieron, probablemente lo embalsamaron para poderlo conservar, y que la población le pudiera dar su reconocimiento, ¿no? Y tuvieron que cambiarla en 2 oportunidades del hábito, porque iba la gente con su pequeña tijera a cortar una parte del hábito, a cortarle el cabello, ¿no? Porque tenía una fe única en este personaje. Ahora no se le recuerda, porque lamentablemente la curia, para poder realizar este proceso de beatificación primero, se necesita mucho dinero. Inclusive el señor Picasso, uno de los Picassos, estuvo como presidente de esa comisión y no logró nada. Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso de beatificación a la beatita de Humay y la beatita a la Melchorita, ¿no? Son damas, por eso quizás... O sea, sí ha habido intento de canonizarlo, Claro, de beatificarlo, sí, ha habido intento, ¿no? Eso se perdió, dicen que se perdió la documentación que iba a Roma, se ha perdido, no existe, y hay una preocupación única, pero queda, digamos, en el recuerdo de muchos personajes. El caso de Pozo Santo, ¿no? Pozo Santo también es un testimonio que dan de la época, de que iban de peregrinación, y la gente a las 12 del día, sin calor enorme en esas pampas, enormes pampas. Antes no existía, pues, ¿cómo se llama?, la Panamericana, no existía nada, todo era por acémila, ¿no? Y era a pie, y esas pampas son peligrosas. Sí, porque justo me percato en la lectura de los libros que lo menciona, y indagando un poco más, creo que hay folletos, y si no recuerdo, también el señor Alberto Benavides nos ha creado un libro que es Vidas y Prodigios de Claro, él lo realiza de una manera novelada, sí, se basa en cierto de eso, para poder mejorar la imagen, porque Fray Ramón de Rojas no es el ser, como pensaban, totalmente serio, totalmente con una gravedad, no. Fray Ramón Rojas era, pues, un personaje que cantaba, un personaje reconocido, porque lo deportaron de Centroamérica. ¿Por qué? Porque era reconocido como un santo, era reconocido como, era filósofo, era poeta, ¿no? Porque hay poesía de Fray Ramón de Rojas incluidas en uno de los libros. Tengo algunas poesías de Fray Ramón que son bastante sencillas, simples, pero bueno, era poesía. Él lo deportaron de Centroamérica porque no quiso obedecer, no estuvo de acuerdo con la nueva constitución de los nacientes países de Centroamérica. Centroamérica, estamos hablando 1800 y tantos, había muchos problemas para poder, entre los países que se formaban. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala,
la zona centroamericana era pues un solo bloque y comenzaron los militares, porque es un proceso militar, aquí también fue lo mismo, eran los militares que tenían el control y se guerreaban entre ellos. Uno de ellos pudo, por ejemplo, Francisco Morazán, pudo, uno de los primeros presidentes de la zona centroamericana, y logra, ¿cómo se llama?, realizar una constitución totalmente laica, que no correspondía y no estaba de acuerdo con Ramón de firmar esa constitución, porque iba contra los intereses de la iglesia manifiesta, ¿no? Y a él lo hubieran fusilado, como fusilaron algunos sacerdotes ahí en esa época, pero no lo podían hacer porque era conocidísimo. Entonces lo que agarraron de la noche a la mañana lo deportan, lo embarcan para el Callao y se viene el Callao con una canastita, una imagen, dice en la historia, una imagen de un niño Dios y una pintura de la Virgen de Guadalupe. Llega acá el año 1830 al Callao, hace labor, por ejemplo, en Lima, y lo reclaman en Ica para hacer labor en Ica, y viene, pues, como te digo, un 10 de abril del año 1835, llega a Ica, estuvo solo 4 años y en 4 años hizo todo lo que recordamos hasta ahora. Fundó Guadalupe, fundó San Joaquín, porque San Joaquín antes le llamaban Zaraja Chiquitín, y él dijo: desde ahora te llamas San Joaquín. Entonces, él pues se le recuerda, en Chincha le tienen mucho culto, quizás más culto que acá. Hay una capilla que dicen que la hizo Fray Ramón, y la gente aquí se ha perdido. Antes, yo recuerdo que en la zona de la iglesia de Jesús María había una imagen que sacaban, que era una especie de alcancillero grande, ahí se tenía la limosna. Inclusive en esa época hacían rifas, los hacendados regalaban algunas cosas que no les servían, por ejemplo burros, mulas, regalaban esa rifa, la regalaban para que la rifaran, y la gente compraba rifas para poder regalar esos animales. Recuerdo cuántas cosas, ¿no? Por eso había mucho culto, eso se ha perdido. No, sí, definitivamente. Bueno, ahí también hay otro punto, ¿no?, que implica tal vez, ¿no?, que se le pueda reconocer un poco más, sobre todo por el aporte que le ha dado a Ica, ¿no?, desde el punto de vista religioso, la construcción de la fe, y justo en oposición a la fe cristiana. También me percato que en la obra de Juan Donaire aparece el diablo, pero representado como el mal, como una especie de antítesis o oposición al bien, ¿no? Por eso considero que Juan Donaire hace una especie, no tal vez como una fábula de sus obras, pero siempre trata de rescatar los valores morales que la región no debe perder. Intenta un poco, tal vez, invitarnos a la reflexión, ¿no?, ejemplo, ¿no?, de los estudiantes que se escapan del colegio para ir a Zaraja, ¿no?, terminan siendo asestados. Él mismo se escapa con unos palomillas y cuenta, ¿no? Y eso lo cuenta. Yo no le conocí sus labios. Félix Quintero fue quien le contó no solo lo que está escrito ahí, sino le contó un poco más allá, que sabían, nosotros era más cuadrarnos, hacernos las vacas, decían, ahora no sé cómo le llamarán, ¿no? Pero Zaraja pues sería una de las lagunas que estaba cerca de la ciudad, ya existía el cementerio, porque ese cementerio, que fue el segundo cementerio de Ica, que se construyó el año 1871, y al costado había una hermosa laguna, ¿no?, junto al Cerro Zaraja, ahí en la falda había una hermosa laguna que tenía como algunas leyendas, ¿no? Y dice que apareció un burro, ellos estaban jugando, se montaron al burro, llegaron 6 muchachos y todavía el burro seguía creciendo. Eso lo cuenta Juan Donaire, como una reflexión, Sí, porque en ocasiones se ve como que también en la leyenda de Cerro Prieto, ¿no?, que tiene que venir Fray Ramón a salvarlos porque la sociedad se ha corrompido, ¿no? Claro, la reunión de los aquelarres que realizaban las brujas. Heralda la bruja, por ejemplo, hay una de Juan Donaire, ¿no?, acerca del testimonio de una bruja existente que la llama Heralda, ¿no?, que tiene una capacidad absoluta de hacer daño. Pero Fray Ramón le fajó el cerro con unos unchos, dice. Bueno, esa es una leyenda, ¿no?
Esa es la leyenda. Pero sí siempre el toque de querer instruir o formar, ¿no? De como que llevarme por el camino de la reflexión para que justamente la sociedad no pueda, en ese tiempo la población, ¿no? Puede ir encaminada, ¿no? Pero me da curiosidad porque el término el malo no lo he leído en otras obras, ¿no? Es el diablo, Belcebú, Lucifer, pero aquí le dicen el malo. Y yo recuerdo en una ocasión que alguien me recomendó que no vaya por ciertos lugares porque se me parece el malo. Yo entendí que eran personas malas, pues, ¿no? Que te pueden asaltar y resulta que hacían referencia al diablo, ¿no? Y me dio curiosidad un poco los términos que se usan aquí cuando también he escuchado que se convierte la bruja en chancho, ¿no? En ganso, en animal. Mira, de eso está el testimonio, los nahuales le llaman en México, nahual, ¿no? Aquí lo llaman una bruja que tienen esa capacidad de poder transformar. Y mira, yo te cuento una experiencia propia, si lo creen, el que nos va a ver, lo creen, ¿no? Mi padre teníamos una pequeña chacra de 35 caneradas ahí en la Pampa de Yacurí. Y teníamos, cuando mi padre denuncia eso, había lagunas. Y ¿cómo se llama? Y se regaba en base a las lagunas, hasta que se agotaron. Habían 2 lagunas en el territorio de mi padre, habían varias lagunas en la Pampa de Yacurí. Muchos dirán que está tonto este pata, pero no, pues la napa freática en ese lugar estaba casi a flor de tierra. Es por eso que las antiguas civilizaciones que cultivaban lo hacían a través del sistema de humedad, lo que se llama las ollas de Yacurí. El sistema era muy conocido. Bueno, yo recuerdo claramente, por ejemplo, que ahí en los cultivos que se realizaban en esas ollas se producía de todo, ¿Por qué? Porque la humedad estaba a flor. Hasta el año 78, en una zona llamada San Bacanuta, se producía, por ejemplo, a través de este sistema. Tú sembrabas, te cargaban unos 1,5 metros y había humedad, te sembraban y todo el año producía sin regar. Eso demostraba que en esos lugares existían inmensos bosques de guarango. Se han encontrado las estructuras que fueron cortadas por los leñadores para la leña, porque antes pues no existía pues ni gas ni queroseno. El sistema se cocinaba a través de leña. Y el guarango, existían muchos guarangos, fueron devastados para poderlos utilizar como combustible. Toda esa zona ha sido muy rica, ¿no? Y Fray Ramón realizaba semanalmente una visita a la zona de Pisco, porque en Pisco existió un pequeño lugar en donde iban los sacerdotes franciscanos que estaban en convalecencia, a guarecerse en un lugar, un pequeño convento. Y en Pisco también Fray Ramón Rojas, en el año 1837, hizo un hospital, el Hospital Guadalupe. Hizo un hospital. Ese hospital estaba ubicado ahí en la antigua estructura que correspondía a la iglesia de la compañía. La iglesia de la compañía hecho por los jesuitas en el año 1729, y que cuando fueron expulsados eso quedó abandonado, quedó en manos de una llamada Junta de Temporalidad que lo administraba, pero el templo y el espacio en donde existía un colegio que era rentado por los que quedó vacío. Fray Ramón Rojas llega ahí y utiliza ese lugar para poder hacer un hospital, el Hospital Guadalupe, que estaba a la espalda del antiguo templo de la compañía que lo destruyó el terremoto de 2007. O sea, la labor de Fray Ramón Rojas ha sido pues absolutamente enorme. Pero prácticamente es un personaje emblemático de ambas obras, y ahora quería pasar estrictamente a leyendas y tradiciones pequeñas, que si bien es cierto lo hemos mencionado hace unos minutos. ¿Por qué el tiempo de creación entre una obra y la otra ha diferido tanto? ¿Usted sabe algo al respecto? 1941, 42, y creo recién un poco luego de 30 años.
Mira, tú has indagado, por ejemplo, y eso lo mencionan algunos que han estudiado la obra de Fray Ramón, ¿no? De que él escribió Crónicas Campesinas en el Diario de Comercio, pero tú has indagado y no has encontrado. Sí, justo yo le Ya. comentaba eso. Y hasta ahora, por ejemplo, yo cuando reviso algunas notas de recortes periodísticos sobre, inclusive Joelito, ¿no? Habla acerca y menciona de que las crónicas campesinas se publicaron en el Diario de Comercio. Inclusive uno de sus hijos, Juan Aldo, que quedó inválido, a veces lo veías en la ciudad que vendiendo algunos libros de su padre, de su obra, me dijo, ¿no? Él escribió en el Diario de Comercio, en la revista dominical del comercio. Es por eso que siempre repetimos que críticas indagadas encontrado. Hace muchas cosas que se dicen y al final no son ciertas, ¿no? Pero sobre Juan Donaire Bizarreta, no creas de que no ha seguido, él fue profesor y como profesor produjo pues, los libros de gramática. Estos libros de gramática, tú ves, estos libros los produjo para los diversos años, los produjo Juan Donaire. Pero al margen de eso también, por ejemplo, produjo, este es un pequeño libro, ¿no? Sobre la Beatita de Humay. Y aquí cuenta algo que no sé si era cierto, que meses antes de morir Fray Ramón Rojas, porque era confesor de Luis de Humay, lo convocaban a ella. Ella, por instinto, así, iba a las 12 de la noche a la iglesia y la iglesia estaba abierta. Y había un sacerdote haciendo misa. Antes la misa pues no la realizaban en directa, sino de espalda, ¿tú recuerdas? No sé si era así cuando le realizaban de espalda al público, no mirando a los de la iglesia, a los que escuchaban. Y dice que veía mucha gente ahí, que extraña que no la conocía, pero ella no tenía miedo a asistir a la misa. Asistía a la misa. Hasta que en una ocasión ella le pregunta, la Beatita de Humay le pregunta así quién era él. Y no seas curiosa, le responde, no seas curiosa. El día de mañana va a venir un propio, o sea, un propio le llaman un término que utilizan en la campiña para decirte un visitante, una persona que viene trayendo un correo, un propio. Y te va a decir quién soy yo. Y ahí vino al día siguiente una persona que había muerto, Fray Ramón Rojas. O sea, Fray Ramón Rojas era el que hacía esa misa en la que asistía. Eso está acá. En esto de acá. Me percato si esto ha sido publicado en 1961, quiere decir que es probable que en este trayecto entre la publicación de Campiña Iqueña y Leyendas y Tradiciones puede existir otras obras. Claro, ¿no? hay Los Olvidados, es una novela. Es una novela, Los Olvidados, y hay otra serie de poesía, porque don Juan Donaire también escribió poesía, tan inédita. Los Olvidados, es una novela. Él la menciona en este pequeño folletito que tampoco es conocido. Este es un pequeño folleto de añoranzas. Y aquí menciona, por ejemplo, sus obras construidas, ¿no? Campiña Iqueña, Leyenda y Tradición Iqueña, Perrolandia, Luis de Humay, Fray Ramón, Gramática y obra por publicar, versos y prosas. ¿Ya? Los Olvidados. Los Olvidados. Es una novela bastante extensa. Quiero decir que él sí ha tenido una labor que no se conozcan esas obras, ¿no? Tal vez, o que está ahí trascendido un poco más, no implica que no haya escrito. No, sí ha seguido escribiendo, ¿no? Él ha seguido trabajando, tú sabes que las Leyendas y Tradiciones Iqueñas, ¿no? Que fue en el 87, pues, ese mismo año publicó esto de acá, ¿no? Perrolandia, que es algo similar a lo que hizo uno de sus compañeros de generación, Manasés Fernández Lancho, con San Luisiánica. Este es un libro pero estupendo, este de Manasés Fernández Lancho. Compañero, menor era Manasés, porque la promoción del 35 y ¿cómo se llama? Juan Donaire la promoción del año 1932, junto con Manasés Fernández, el autor quisqueño, Alberto Castillo Negrón, compañero de estudios.
Manuelto Castillo Negrón es uno de los grandes escritores que tiene Pisco, ¿no? Lamentablemente ha fallecido y su obra no ha vuelto a ser reeditada, ¿no? Él tiene varias obras. ¿Cuál sería su reflexión, digamos, vínculo tanto entre Campín y Queña y leyendas y tradiciones? El profesor Pepe Vázquez nos decía que es como que es un complemento, Sí, sí, sí. muy, muy vinculante, más allá del tiempo, ¿no? De publicación, es como una segunda parte. Él anunció una segunda parte y es esa. La segunda parte es esa, ¿no? Porque todo se complementa, es un trabajo unitario, dividido en dos etapas, pero es un trabajo unitario. Las mismas temáticas, los mismos temas, las mismas costumbres, la descripción de todo lo relacionado, por ejemplo, a la Ica de aquel entonces. La Ica rural, porque la Ica urbana, sus leyendas y tradiciones las describió Alberto Casalica Curaca. Don Alberto Casalica Curaca tiene un libro que desgraciadamente está inédito, donde están diversas tradiciones y leyendas de la zona urbana, que no ha sido difundido, no ha sido publicado, lamentablemente. Don Alberto Casalica es más conocido como historiador, ¿no? Que como historiador también desgraciadamente no tuvo la economía suficiente para publicar un trabajo unitario, pero sí publicó diversos opúsculos, folletos relacionados con la historia de Ica. Y no pudo publicar sus leyendas y tradiciones sistemas, pero relacionadas al área urbana, no rural. Él sí trabajó todo ese mundo que conoció en esa área geográfica de Guadalupe, o lo que ahora se llama Tanjaya, Cerro Prieto, San Juan Bautista, el Carmen. Toda esa zona corresponde en esas costumbres, y don Juan Donaire los conocía perfectamente. Es una lástima que muchas veces nos dicen, por ejemplo, algunos amigos me dicen, ¿qué haces hablando de Juan Donaire, de Valdelomar? ¿Para qué ya si todo el mundo conoce? Y mentira, pues, no conocen. Es cierto, o sea... Hay que seguir insistiendo, hay que seguir, que esto sea un libro de lectura, que estos pequeños libros sean libros de lectura obligatoria. Esto sea obligatorio en todos los colegios, tanto particulares como nacionales. Que lo puedan ver para que estos libros los sean interesados no puedan... obligatorios. Aquí está parte de nuestra identidad, aquí está el embrión de nuestra identidad, que nosotros podemos acoplarla perfectamente con los criterios de los que han migrado y han venido con su historia, con sus costumbres. Esta es la historia, este es lo nuestro, pues. Lo nuestro, lamentablemente no lo recomiendan, pues. Ofrecen, por ejemplo, piden libros, que muchos son importantes, pero el resto es puro negocio, desgraciadamente. Claro. Creo que es un punto de partida también para que las obras que han mencionado, ¿no? Tanto Campín y Queña como Leyendas y Tradiciones, pues puedan ser, creo que parte del plan lector, ¿no? Como algo habitual, inclusive cultural en toda carrera, sobre todo en Ica, ¿no? Para conocer un poco nuestro... Pero mira, tú estás en un colegio importante, colegio de alto rendimiento, utilizan estos libros de una manera masiva. Sí, intentamos aproximarnos, no tenemos en esa cantidad, pero sí mi responsabilidad justo por eso es un poquito que he intentado profundizar, porque sí considero que cada región debe primero leer a sus referentes, luego de haberlos agotados puede leer o tal vez de manera paralela a otros autores nacionales e internacionales, pero este es el punto de partida, ¿no? De todas las regiones, ¿no? Ver a sus autores medulares, ¿no? Importantes, ¿no? Agotarlos en el sentido de conocerlos bien, porque nunca se va a terminar de conocerlos, ¿no? Y justo ahí venía un poco mi curiosidad. Usted creo que ha tenido aproximación a Juan Donaire, si nos puede comentar como parte final alguna anécdota literaria, historia. A don Juan Donaire, mi biblioteca se llama Juan Donaire Bizarreta, cuando funcionaba allá se llamaba Juan Donaire, y ahora sigue siendo Juan Donaire
Bizarreta, mi biblioteca le celebró su centenario. Nosotros, mi biblioteca, con mi peculio, tenía algunos soles, hice su centenario en el museo, en el llamado INC, en homenaje a los 100 años de don Juan Donaire, lo hicimos, ¿no? El año 2010. Y también hicimos el centenario de Luis Peña Peña, también en el 2010, en noviembre de 2010. Y don Juan Donaire nace el 26 de junio de 2010. 26 de junio. Y por eso el cariño que yo tengo por la obra de Juan Donaire es interesero, ¿no? Yo quiero a ese viejito. Y fui muy amigo con sus dos hijos, que lamentablemente el alcohol los frustró, pues a los muchachos que han podido tener un porvenir, han muerto con muchos años. Los he conocido, ¿no? Y he conocido la obra de los Juan Donaire, y amo la cosa de Juan Donaire. Tú sabes que yo tengo muchas cositas de Juan Donaire y las conservo porque para mí es un aspecto de culto. Cuéntenos una anécdota, algo que los pobladores iqueños puedan un poquito tener aquí en la mente. ¿Quién fue Juan Donaire? ¿Algún hecho? He escuchado muchos, ¿no? De parte de usted y otros, de familiares muy cercanos, ¿no? En esas tertulias, ¿no? Con el profesor también Liberto, pero una que usted siempre lo tenga presente a Juan Donaire. Mira, don Juan Donaire aparentemente era un hombre muy serio y todo, ¿no? Pero Juan Donaire en sus últimos años, y eso no es, como decirte, algo que no se desconoce, tuvo a la muerte de su esposa, tuvo un pequeño amor, ¿no? Eso me lo han contado algunos que lo han conocido, y de manera soterrada te lo dicen, ¿no? Que Juan Donaire, por ejemplo, sus padres eran bastante pobres. Sus padres trabajaban en la hacienda de los pobres, que la regentaba en ese tiempo don Pedro Carlos Cabrera. En Guadalupe. Claro. Él regentaba a la hacienda de los pobres, que tenía ese nombre porque había sido designada para los pobres. Y alguien la regentaba, las administraba, pero toda la producción debía ser repartida anualmente entre la gente menesterosa o algunas dotes matrimoniales para algunas damitas que no tenían dotes, ¿no? Pero con el paso del tiempo casi quedó en las manos de don Pedro Carlos Cabrera, y su padre trabajaba ahí, y él para estudiar, él estudió en la Universidad Católica, es una universidad pagana. Pero ¿cómo pudo realizar que un hombre que nace de campo, un hombre que estudió en San Luis Gonzaga internado porque él ganó una beca, eran como 100 internados, pero entre los 100 internados había becas, y esos internados eran pagantes, pero había 20 becas para los mejores estudiantes, y don Juan Donaire ganó una beca. Entre esos 20 ganó una beca para vivir gratuito, ser servido gratuito en la comida, en todo, en la alimentación y en la cama, ¿no? Lo ganó por la capacidad, digamos, en el desarrollo que tenía como estudiante, era muy buen estudiante. Pero cuando culmina quiso estudiar, y en ese tiempo no había pues más que la Universidad Católica, la Universidad de San Marcos, había en Trujillo, había en Arequipa, había en el Cusco, y aquí en Ica no existía, pues la universidad recién comenzó en el año 1961. Y entonces Mamerto Castillo Negrón era pequeño, sus padres tenían economía, tenían una pequeña hacienda en la llamada Boca del Río, allá en Pisco. Y ocurre de que le dice, vente ahí a Pisco, te consigue un trabajo, le consigue un trabajo en un colegio de Pisco Playa, le consigue un trabajo, trabajó 2 años, Mamerto no le cobró ni un real, y eso es testimonio del mismo Mamerto Castillo, porque yo lo entrevisté a Mamerto Castillo. Yo tengo fotos de esa entrevista de Mamerto Castillo, que fue compañero de estudios de Juan Donaire. Yo no le cobré ni un real, ahorra todo, cholo, le dijo, y vete a estudiar a Lima. Y se fue y se matriculó en la Católica.
estuvo estudiando en la Católica, por su mismo desempeño ya le dan una beca. Entonces termina becado en la Universidad Católica. Es una historia bastante interesante con respecto a Juan Donaire. Él, gracias a sus conocimientos, pudo estudiar, gracias a la amistad con Mamerto Castillo Negrón, que lo favoreció en no cobrarle pensión por nada, y pudo ahorrarlo, y pudo estudiar con Juan Donaire. Esa es una historia que se conoce poco, pero esa es la verdad, me lo dijo Mamerto Castillo Negrón, compañero de él. Y también, por ejemplo, hay una cosa, su chapa de él era perro chino. En Perrolandia y en San Luciánica de Manasés, Fernández Lancho, hablan de esa anécdota. El año 1932, cuando Naire culminaba, cerraron un internado. O sea, 100 estudiantes que eran internados quedaron en el aire. Muchos tenían economía, bueno, eligieron una pensión, pero cuando Naire no. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mamerto Castillo Negrón, que era el alumno más, como decirte, que podía discutir con los profesores, porque era muy estudioso, le habían puesto el gallinazo filosófico. Le decían su chapa, una de las chapas también de Mamerto era gallinazo filosófico, porque los gallinazos anidaban ahí en la cúpula de la Merced. Ahí vivían gallinazos. En esa época no se podía matar un gallinazo porque era parte de la limpieza pública. Había una ley que prohibía matar gallinazos. Entonces anidaban ahí, y en una ocasión se cayó un gallinazo, un repollijo, un chiquito, y los estudiantes internos lo criaron. Lo alimentaban ahí en la cocina y comenzó a hablar, y el gallinazo le pusieron Mamertito. Le pusieron Mamertito, ¿ya? Porque, mira, te cuento eso que está acá en los libros, ¿ya? Mamertito le pusieron, y dice que cuando terminan con mucha nostalgia, se despidieron de Mamertito, que él los observaba, y a veces bajaba, como los conocía, bajaban para que le dieran la mano de alimentación. O sea que se domesticó ese Mamertito. Cuentan esa situación, que es interesante como una anécdota. Lo cuenta pues Manasés Fernández Lancho y lo entera Juan Donaire. Y pienso que definitivamente... También le decían puro como Cristo, porque él tenía una expresión: estoy puro como Cristo, o sea, estoy mísero. Mira, él nunca invitaba a nada, porque siempre preparaba misa. Y cuentan que en una ocasión, él dice, bueno, vamos como estaban en ese lugar que le habían dado para que pudieran vivir y alimentarse, en ese lugar que quedaba ahí donde era la segunda región. ¿Recuerdas tú la segunda región de educación? ¿Dónde era antes? Donde era Cordeica, fue Cordeica después, pero anteriormente había sido la prefectura, y después fue un lugar una comisaría de la Guardia Civil. Esos terrenos y esos locales pertenecían a San Luis Gonzaga. Toda esa estructura que tú ves pertenecía a San Luis Gonzaga. Hasta ahora las tiendas permanecen. Entonces, como no tenían con dónde vivir, hablaron con el director, y el director le cedió por un año ese lugar, y se lo encomendaron a Mamerto Castillo Negrón, que era el de mayor respeto. Y ahí limpiaron, era un lugar llamado Perrolandia, porque ahí residían, se cobijaban todos los perros en la ciudad, los perros vagos dormían ahí. Entonces limpiaron todo y comenzaron a habitar. No había luz eléctrica porque ellos no tenían para poner luz eléctrica ahí, con velas y todo. Dormían ahí, dice que una noche sienten de que hay ruidos, y era un ladrón que había entrado. Entonces el perro chino, o sea, Juan Donaire de Lizarreta, lo agarró, y mientras prendían la luz, el choro se escapa, pero el saco del choro quedó en la mano de Juan Donaire.
dice que él lo revisó y encontró 25 soles. Y con esos 25 soles comenzó a invitarlos al Teatro Picone, que quedaba ahí en los bajos del centro social. Ahí quedaba el Teatro Picone y todas las noches había función de cine. Entonces invitaba a todos los perros que vivían en Perrolandia, los invitaba, y después se iban a comer algunos dulces en la dulcería de Polanco, que quedaba también de Ramón Polanco, que quedaba también ahí en la segunda cuadra, en la primera cuadra en la calle. Eso lo cuenta don Juan Donaire también, que le decían pues perro chino, puro como Cristo. Rehuaco era otra de sus chapas, Rehuaco le decían. Definitivamente, creo que y hay otras más, ¿no? Que Dobby también es un seudónimo, Dobby, por Donaire Bizarreta. Pero él siempre ha sido una persona muy seria, muy recatada. Lo que me cuentan es el enamoramiento que tuvo con una muchachita después de estar viudo, pues, de estar viudo. como que su último despertar en el amor ya. Sí, pues tú sabes que ya un veterano de todas maneras, la capacidad de amar o enamorarse no se pierda. Y eso fue lo que ocurrió con don Juan Donaire. Pero siempre un hombre muy respetable. Y yo te digo, por ejemplo, que él prestaba plata y no cobraba intereses. Y cómo me entero de eso, me lo han contado y de uno de los libros que compro, libros antiguos, encuentro, por ejemplo, eso me lo vendió alguien, su hijo, el que estaba inválido. Una vez me dijo, yo le digo, pues, véndeme algunos libros de tu padre, antes de venderme a Alberto Benavides, un par de años antes de venderme. Entonces no quiso que vaya a su casa. No, mi mujer se va a enterar que estoy vendiendo, entonces yo te voy a traer. Me trajo un lotecito de libro. Y yo le digo, pues ¿cuánto quiere? Dame los 5 soles. 5 soles te hablo de quizás 15 años atrás o 20 años atrás, era solo 5 soles, era algo de plata. No, pues, tengo 150. Ya música para ti. Y ahí encontré algunos libritos raros, diferentes, no de él, sino de los amigos que le habían dedicado. Y por ayudarlo y también por los libros que habían pertenecido a Juan Donaire, que no les había tocado, había leído, ¿no? Porque estaba marcado y estaba con su nombre, Juan Donaire. Y encuentro ahí documentos de ¿cómo se llama?, de cartas que le enviaban. El cual ya le he amortizado, fue el mismo de pagar el otro, recuerdo. Y había una letra que correspondía a esa carta, una letra que correspondía a esa carta. Lo mismo que había prestado, lo mismo le devolvían por partes. Eso sí, a Juan Donaire. Eso sí, a Juan Donaire. Después le pregunto a su hijo, no, sí, mi papá a veces era muy tonto, muy demasiado, ¿no? La gente abusaba de eso. Pero también don Juan Donaire sufrió mucho por sus hijos. Él los envió a estudiar a Estados Unidos, a los dos, y los dos no estudiaron nada, y le pedían, les hacían dinero constantemente. En ese tiempo don Juan Donaire, producto de sus libros de gramática y de sus obras, tenía muy buenos ingresos, además de ser profesor. En ese tiempo, pues, cuando yo estudiaba, los profesores no iban así como ahora, iban muy internados. Y muchos de los profesores iban en su carro. Te digo, fue adquisitivo en ese tiempo de algunos profesores, no digo todos, que era bastante razonable. Entonces, don Juan Donaire, como productor de libros secundarios, como productor de los textos que tú conoces, tenía economía y mandó a sus hijos a Estados Unidos para que fuesen de clase. Vinieron drogadictos y autorizados, que aquí se aliviaron un tanto, pero de todas maneras no vinieron como él supuso. Yo no sé, un hombre tan generoso, tan bueno como Juan Donaire, no sé qué pasó, que sus hijos no siguieron el camino. Se puede entender que a veces, ¿no? Bueno, errores que se cometen en la vida, a veces los hijos no saben,
se desorientan en el camino, pero creo que nos queda rescatar la imagen de Juan Donaire, que ha cumplido como escritor, como dominiqueño, como padre. Creo que eso nadie lo puede negar, ¿no? Muy No puede, generoso, ¿no? muy Y con generoso. lo que menciona, ¿no? Definitivamente corresponde a los pequeños, ¿no? Seguir en este trabajo de difusión, de lectura, de análisis, indagación sobre su obra. Creo que se ha despertado una corriente, ¿no? Ahora en estos últimos años sobre Juan Donaire y otros nuevos escritores. Creo que es un reto, ¿no? Para los Sí, que sí. son de Ica, para los que viven en Ica y para los que quieren Ica en todo caso, ¿no? Pienso que, bueno, ahí está un poco la labor, ¿no? De los escritores, los investigadores, los lectores, bibliófilos como usted, los docentes como quien habla, ¿no? El poder coadyuvar a que Ica pueda recuperar, pues, ¿no? Un poco la identidad a través de los escritores. Bien, señor Ramón, estamos llegando a la parte final. Quisiera que por un poquito se acerque aquí para que pueda dar un mensaje final a todos los que nos van a estar viendo, ¿no? Sobre todo estudiantes, en esencia, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación, la reflexión final? Mira, la recomendación, y voy a ser un tanto irónico, ya comenzamos los viernes culturales. Todos los viernes a partir de las 6:30 se hace cultura en la biblioteca municipal. Hay una serie de presentaciones de libros, hay conversatorios, hay mesas redondas, hay conciertos, hay recitales. Todo el año funciona eso y absolutamente gratis. Absolutamente gratis. Ahí van a poder aprender algo, conocer algo y permitirnos a nosotros ya los que estamos veteranos y ya estamos pasando para la otra, dejar nuestro testimonio y aportar nuestro grano de arena para esta tarea tan inmensa que es crear conciencia social, que es definitivamente uno de los que nos va a impulsar, digamos, a tratar de cambiar el sistema. Lo hacemos con todo esto, Martín. Y los invito, cuando quieran, invítenme a darles una charla en sus colegios. Voy a colegios a través de la biblioteca municipal, vamos a colegios, damos charlas, pero si tienen algún caso muy particular, algún tema muy especial que no encuentren, por ejemplo, información, la doy, porque tengo muy buenos textos relacionados ahí. La semana pasada han estado los estudiantes de arquitectura de una universidad buscando temas sobre Casona. Yo tengo esos temas, ¿no? Yo los tengo, les he dado lo que he podido, ¿no? Y en otros hay cosas que no existen, no se han tratado. Quizás en los archivos de la voz de Ica se puede encontrar, porque desgraciadamente no existen archivos aquí en la ciudad de Ica. El municipio no tiene archivos, las inundaciones se barrió todo. La beneficencia que debe su archivo estaba en un sótano y las inundaciones lo envió. Y la biblioteca municipal, lamentablemente, las dos inundaciones que existieron arrasaron con gran parte de los libros. O sea que estamos huérfanos, pero yo tengo que ser rescatado muchas cosas relacionadas a Ica, toda la producción de Valdelomar y todo lo que se escrito sobre Valdelomar. Tengo primeras ediciones, Valdelomar las conservo, ¿no? Eso, tú sabes que siempre cuando un invitado, cuando han querido venir, tú cuando has querido venir me dice, pues, sí, si tengo tiempo ni hablar, 20 tal día, y conversamos, ¿no? O te puedo prestar, porque yo te he prestado libros, ¿no? Todavía Sí. presto libros, pero muchas veces los pierdo porque no me lo devuelven. Pero, a ver, hay que arriesgar, pues, hay que arriesgar. Para avanzar tenemos que arriesgar. Es cierto. Bueno, yo puedo dar fe, ¿no? De la disposición, la amabilidad, ¿no? Y sobre todo la sapiencia de Ramón Rojas para poder un poco compartir, ¿no? Todo lo que él conoce sobre los escritores, la historia de Ica y bueno, puedo dar fe también de esta biblioteca que tiene numerosos libros, ¿no? En calidad sobre todo, ¿no? Cualquier persona que sea de Ica o que esté interesado en conocer algo sobre Ica, este debe ser el punto de partida, la biblioteca Juan Donaire Bizarreta, liderado por Ramón Rojas, a quien quiero agradecer nuevamente por brindarme este espacio, este tiempo, ¿no? Y en el mejor lugar que es la biblioteca Juan Donaire Bizarreta, y creo que nos despedimos con todos los que nos van a ver, nos están viendo, y bueno, va a ser hasta otra oportunidad. Muchas gracias, señor Ramón Rojas. Y no te olvides, te espero el día viernes. Todos El estamos día viernes. presentes. Ay, mira, voy a hablar
a pesar de que ya antes hablaba cada rato, pero quiero limitarme porque a veces hay crítica con respecto. Mira, voy a tratar el tema ICA en relacionado a ICA, mes de las letras en el Perú. Hay un artículo publicado por Tamayo Vargas, que es de donde parte todo, y voy a explayarme sobre los diversos personajes que nacieron y murieron en abril, no solo a nivel de ICA, sino a nivel nacional y a nivel, digamos, universal. ¿Por qué razón se considera al mes de abril como mes de las letras en el Perú y cuándo se intitula esa fecha? Vamos a ver los temas y puede haber cualquier tipo de preguntas relacionadas con lo que voy a manifestar y voy a expresarme sobre. Creo que definitivamente El día viernes 6:30, Biblioteca Municipal. el mes, el tema lo amerita y quien va a exponer todavía con mucho mayor razón va a ser motivo para poder asistir. Entonces quedamos todos invitados y bueno, será hasta otra oportunidad. Ojalá vayan tus alumnos. Nos vemos. Ya, Martín. Gracias.